Nuestro patrocinador, empresa MPG, ensambla computadores sobre pedido y te lo entrega con el Linux preinstalado. Este Linux viene en entorno gráfico, no viene en entorno texto, para que tú lo puedas usar inmediatamente. Para más información, comunícate al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se repite constantemente, digámoslo así. Y es que la mayoría de personas piensan que eh, para trabajar con Linux tienes que trabajar por la terminal y los comandos. Y vamos a aclarar ese punto. Cuando Linux inició, pues obviamente era necesario trabajar con la terminal y los comandos, pues apenas estaba iniciando el sistema. Estamos hablando de 1991, octubre de 1991 más exactamente. Y durante un tiempo, pues se necesitaba ese tipo de personas dentro de GNU Linux para poder hacer lo que hoy conocemos como GNU Linux, el entorno gráfico. Entonces, puede que en un principio sí hubiera sido así. Pero hoy en día, GNU Linux, la mayoría de las distros, más o menos no, el 99% de esas distros es en entorno gráfico. Son muy poquitas las que quedan en entorno texto o con la terminal o comandos. Y prácticamente la mayoría, la gran mayoría, son en entorno gráfico. Y la verdad, eh, ese entorno permite que tú puedas abrir varios programas, puedes hacer configuraciones, puedes instalar programas desde el entorno gráfico. No necesitas irme al entorno texto. De hecho, para instalar un programa en el sistema operativo, no tienes que ir muy lejos tampoco, porque desde el 2004 eh, GNU Linux tienen tiendas y repositorios en donde tú encuentras infinidad de programas que tú puedes instalar en tu sistema operativo. Ya no tienes que irte a una página, descargar un archivo con la posibilidad de que ese archivo venga con publicidad incorporada, etcétera. No tienes necesidad de eso. Hoy en día, GNU Linux permite hacer las instalaciones en línea desde una tienda o desde un repositorio del propio sistema operativo. Así que prácticamente podemos decir que no necesitamos la terminal para nada. Ahora, si yo quisiera configurar, por ejemplo, la hora del sistema operativo, solamente tengo que cuadrar la zona horaria en donde estoy y el sistema automáticamente, si está conectado a internet, automáticamente calcula la fecha y la hora y lo cuadra exactamente, con una precisión única. En cuanto, por ejemplo, el software, puedo ejecutar diferentes programas en GNU Linux. Y esos programas, pues obviamente van a permitir que pueda hacer diferentes tareas. Entonces tú encuentras programas para oficina, puedes encontrar para trabajo profesional, como por ejemplo edición fotográfica, diseño gráfico y cosas por ese estilo. Encuentras software
en el que tú puedes trabajar. Incluso encuentras software de diseño asistido por computadora. Sé que por aquí más donde uno va a brincar, pero es que esos son programas más malos que no sé qué. Eso no es cierto. Pues si no lo sabes manejar, esa es otra cuestión. Pero el programa te puede rendir, te puede servir para hacer lo que tú necesitas en diseño asistido por computadora. Nadie se va a molestar en hacer un programa de diseño asistido por computador si no va a funcionar, si no va a hacer las cosas que yo necesito. No es lógico. Ahora bien, que no funcione como el programa que tú estás habitualmente acostumbrado a trabajar, ese es otro cuento. Porque es que en GNU Linux los programas trabajan de una forma distinta, ya que todas las herramientas están libres, digámoslo así. No están unidas en un grupo de herramientas, no. Todas las herramientas están libres y puedes escoger la que mejor se acomode a tu trabajo, a tu nivel de trabajo. Entonces, por esa razón, puede que varíen las cosas y la forma de hacer las cosas. Otra cosa que también se puede notar, por ejemplo, es que muchos dicen que no, que es que para hacer una carpeta toca por la terminal. Mm, Soy sincero, no se necesita que tú estés en la terminal. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesitas, no necesitas salir a la terminal para crear una carpeta. Lo único que tú haces es abrir el explorador que tenga de archivos em, tu GNU Linux, das clic derecho al ratón y hay una opción que dice crear carpeta. Y listo, ya creaste la carpeta. Y para borrarla es lo mismo, solo que en este caso, como es en entorno gráfico, después de borrar la carpeta, vas a la papelera y le das vaciar papelera y ya la borras de forma definitiva. A diferencia de, por ejemplo, en comandos no puedes borrar la carpeta si hay archivos dentro. En cambio, en el entorno gráfico sí puedes borrar la carpeta incluyendo los archivos que tengas dentro de esa carpeta. Esa es la diferencia con la terminal y los comandos. Entonces tampoco necesitas la terminal para crear carpetas y borrarlas. Y para hacer archivos, pues depende del programa que tú vayas a utilizar. Puedes crear archivos los que quieras. Incluso hay lo que llamamos un notepad. En GNU Linux existe también el notepad, en donde tú puedes crear un archivo de texto sencillo y listo, y guardarlo. Entonces por esa razón tampoco veo ningún problema. En cuanto a configuración, por ejemplo, del teclado, del ratón, de todo eso, igual eso también está dentro del botón de programas que tiene tu GNU Linux y está en la parte de configuración. Entonces, en algunas se llama sistema o en otras se llama configuración, pero el asunto es que ahí está lo que tú necesitas para configurar el equipo. Entonces, por ese lado, tampoco es una excusa para no usar Linux en entorno gráfico. Todo esto que yo te he mencionado, eso quiere decir de que Linux te permite trabajar en entorno gráfico y hacer muchísimas cosas. Y configuración es lo más de sencillo cuando tú trabajas en entorno gráfico. Claro, si lo trabajas en entorno texto, eso es tu problema, no es problema de Linux. Al fin y al cabo, te están respetando la libertad, tu libertad. Hay 4 libertades en el software libre y esas 4 libertades si tú quieres utilizarlo con entorno texto, ese es tu problema, no es problema de GNU Linux. Cada uno utiliza el sistema operativo como mejor se acomode, digámoslo así. Pero si tú eres de las personas que te gusta trabajar o te gusta no, digámoslo así, te simplifica la forma de trabajar el entorno gráfico, pues entonces trabaja el entorno gráfico. ¿Por qué te tienes que ir a la terminal y a los comandos cuando tú estás acostumbrado a trabajar en entorno gráfico?
no en entorno texto. Entonces, ya es decisión de cada uno. Ahora bien, por ejemplo, la parte de la presentación de tu entorno gráfico, hasta en eso te da libertad GNU Linux de personalizar tu entorno gráfico. Porque tú puedes, por ejemplo, los botones de minimizar, maximizar y cerrar, los puedes ubicar al lado. Generalmente lo encontramos al lado derecho, ¿cierto? Pero también lo puedes ubicar al lado izquierdo. Y no hay ningún problema, es tu forma de trabajar, ¿cierto? La barra donde encuentro el botón de donde están los programas y que se llama panel, el panel lo puedes ubicar o en la parte de arriba o el lado derecho o al lado izquierdo de la pantalla o en la parte inferior. Eso también va a depender de ti, cómo quieres que se vea tu escritorio. También puedes darle un fondo oscuro al programa. Y por ejemplo, en el caso de KDE Plasma te permite hacer muchas más configuraciones. Por ejemplo, cambiar el puntero al ratón, y darle la apariencia que tú quieras. Por ejemplo, al inicio, cuando tú prendes el computador, si quieres que aparezca, no sé, cualquier imagen, la foto de alguien o algo, lo puedes hacer. No hay ningún problema. ¿Ves? Entonces, el nivel de personalización de tu Linux crece más. Con respecto a la cantidad de distros, pues eso es entendible porque estamos hablando de que si te gusta utilizar la terminal y los comandos, igual pasa lo mismo con la cantidad de distros que hay. Tú puedes escoger la distro que más se acomode a ti. No tú acomodarte a la presentación de tu distro, sino lo contrario. Entonces, podemos decir prácticamente que tu Linux se va con el Linux que tú encuentres, la distro que tú encuentres para tu uso personal, esa es la Linux pues que más se acomoda a tu forma de trabajar, a tu computadora, etcétera. Entonces, también te da esa libertad de selección. Entonces podemos ver que para trabajar en GNU Linux no necesitamos tener en la terminal y los comandos. Habrán algunos puristas que dirán, no, es que te tienes que aprender los comandos, que tienes que aprenderte la terminal, que es así es la forma más fácil y más rápida de trabajar. Pues si para él es la forma más fácil y rápida de trabajar, eso es respetable. Pero habitualmente no necesitas, sinceramente no necesitas trabajar así. Cada persona escoge la mejor forma en que puede trabajar en su sistema operativo. Por eso existen tantas distros, por eso te dan la libertad de escoger si lo quieres en entorno gráfico, si lo quieres en entorno texto, si lo quieres en entorno gráfico pero manejando los atajos de teclado. O sea, hay una gran variedad de distros que te permiten trabajar en tu sistema operativo como mejor se acomode a ti. Hoy hay personas muy hábiles en el teclado, ¿sí? Lo reconozco, hay gente que es muy hábil en el teclado y que pueden escribir hasta 5000 palabras por minuto. Eso es respetable. Y pues si le queda más fácil trabajarlo con la terminal y los comandos, pues su velocidad de digitación pues le permite hacer eso. Pero si tú no eres hábil con el teclado, no eres hábil con esas cosas, pues enfócate en el entorno gráfico. Entonces, el entorno gráfico te facilita la tarea de ubicar tus programas, de ubicar configuraciones, etcétera. Una de las ventajas que tiene configurar con el entorno gráfico, que no la tiene el entorno texto, es que hagas lo que hagas en el entorno gráfico para configurar tu equipo a tu acomodo, a tu gusto, no te vas a tirar el sistema operativo.
O sea, no lo vas a dañar. Ustedes dirán, ¿cómo así que no lo voy a dañar? No, porque el entorno gráfico está configurado de tal forma, está hecho de tal manera en que hagas lo que hagas, configures lo que configures, no va a dañar el sistema operativo. Esa es la precisión que tiene el entorno gráfico. Entonces, por ese lado, no tienes lío. Ahora bien, si por ejemplo, otra cosa que tiene es, por ejemplo, digamos esta parte de audio. Si yo quiero bajarle el volumen o subirle el volumen y mi computadora tiene una tarjeta de sonido muy buena, eh, el kernel ya tiene los controladores de todos los computadores que hay en el mercado y selecciona el controlador que se acomode a tu computadora. Entonces, cuando el kernel tiene configurada toda tu computadora con sonido, video, etcétera, todo el hardware lo tiene configurado, el sistema operativo entra a trabajar y es cuando aparece el entorno gráfico y ya tienes todo listo para trabajar. Tú no tienes que ponerte a instalar controladores ni nada por el estilo. El kernel se encarga de eso. Ahora, después de hacer eso, entras a la parte, por ejemplo, en el caso de esta grabación, entras a la parte del mezclador y ajustas el micrófono o ajustas el volumen de fondo. Entonces, ya es mucho más fácil. Con el entorno gráfico es muchísimo más fácil hacer esas configuraciones. Habrá personas que critiquen el audio de Linux y todo esto, pero seamos sinceros, son personas que no lo trabajaron una vez y como no les gustó cómo trabajó, pues entonces dijeron que no, que eso es malísimo. No, eso no es así. No se dieron la tarea de buscar soluciones, sino que se enfocaron en el problema y como se enfocaron en el problema, entonces se encerraron en el problema y se encasillaron en el problema y no buscaron una solución, puesto que en GNU Linux la solución está ahí, tienes que buscarla. No es cuestión de llegar y que te lo entreguen todo en bandeja de plata o en bandeja de oro. No, tienes que buscar la solución. Para yo aprender a utilizar este sistema operativo en el que estoy trabajando, a mí me tocó eh, guardarme el mal genio que tenía y empezar a buscar soluciones para poder hacer lo que yo hacía habitualmente, poderlo hacer aquí en el computador. Y ahí está la diferencia. Por eso yo lo recomiendo, por eso yo lo trabajo. Por eso ensamblo en computadores y los entrego con el GNU Linux preinstalado. Porque es que las soluciones están ahí. ¿Hay que buscarlas? Sí, claro, todo tiene que buscarse la solución. Y GNU Linux no te va a dejar desarmado. Tienes todas las herramientas libres. Lo único que tienes que hacer es encontrarlas y utilizarlas. Ya si definitivamente no te gusta, pues eso ya es decisión tuya si te quieres devolver a tu sistema operativo anterior. Pero en lo más posible, haz cuanto puedas para aprenderte las diferentes opciones que te da el sistema. Ahora bien, digamos que hay una función que no tiene el programa que tú estás utilizando. ¿Por qué no buscas el código fuente de ese programa? Porque el código fuente, todos los programas de Linux tienen código fuente libre. Buscas el código fuente del programa, lo lees, lo estudias, lo analizas, miras cómo se programa y con base en eso haz lo que tú necesitas en ese programa para que te funcione, haga la función que tú necesitas. Eso es facilísimo. Claro, vas a demorarte un tiempito mientras encuentras la forma correcta de programación.
Pero si tú estudias, si coges el código fuente y lo analizas, lo estudias y haces lo que se llama, lo que nosotros llamamos ingeniería inversa, entonces vas a encontrar la solución que tú necesitas para hacer que ese programa que tú tienes, por ejemplo un programa de diseño asistido por computador, esa función que no tiene ese programa, la puedas construir, colocar en el programa y hacerla funcionar. Claro, recuerda una cosa, errar es de humanos, así que las computadoras no se equivocan. Muchas veces los errores eh, los cometemos nosotros mismos y le echamos a la computadora la culpa. Pero la computadora no tiene la culpa porque la computadora, que es el procesador, hace exactamente lo que tú le pides que haga. Si tú le escribiste mal el programa o metiste la tecla mal o alguna cosa, el error es tuyo. No es de la computadora porque la computadora no se equivoca. Entonces, podemos decir que el sistema operativo Linux tiene todo lo necesario para que tú puedas hacerlo. Y como te dije, puedes modificar un programa. Mientras que por el otro lado, en los otros sistemas operativos que no son licencia libre, sino que son licencia privada, tú no puedes hacer eso. Si tú necesitas una función específica, pero en el programa de licencia privada no la tiene, tú le escribes a la empresa de software que te haga el favor y incluyan esa función. Ellos se hacen los locos y no lo hacen. Además, si tú les pides el código fuente para hacer un análisis y poder hacer la función que tú necesitas a la empresa que hace la licencia de programa privado, ellos te van a decir que no te van a dar la licencia, no te van a dar el código fuente para que tú trabajes en él. No lo van a hacer. En cambio, en GNU Linux, cualquier programa que tú tengas aquí instalado en tu computadora, si tú necesitas el código fuente, vas a la página principal del programa y él te lleva y hay un enlace que te lleva a donde encuentras el código fuente del programa que tú estás trabajando. Entras a ese código fuente y ya puedes empezar a estudiarlo y analizarlo. Ahí sí necesitas el terminal y ahí sí necesitas los comandos. Nota, entonces ahí sí necesitas eso, pero tienes que saberlo hacer. Porque es que si no lo haces bien, te tiras el programa que tú mismo quieres modificar. Entonces tienes que estudiarlo bien, analizarlo bien para que puedas aprender a programar el programa bien. Y ahí sí haces la función que tú necesitas. Es casi como construir una macro en un programa por ejemplo, en un programa de edición de documentos, como por ejemplo Word, Writer, en LibreOffice. Entonces, es lo mismo, es como hacer una macro, pero entonces tú necesitas conocer. ¿Y qué mejor manera de conocer un programa que poder estudiar su código fuente, analizarlo, desmenuzarlo y saber cómo se hacen las cosas para después hacer ingeniería, eso es lo que se llama ingeniería inversa, para después llegar a hacer lo que tú necesitas y construirlo y modificarlo. Es más, puedes modificar todo el programa si tú lo deseas. Y si tú lo deseas, lo puedes poner a disposición del público general, respetando las 4 libertades que hay para el software libre. Y si no lo quieres hacer, si no es para tu uso personal, para tu trabajo, bueno, pues estás también en la libertad de hacerlo. ¿Sí? El asunto es que nunca, nunca dejes que otras personas te digan que para trabajar en Linux hay que usar la terminal y los comandos. Eso no es del todo cierto.
Solo en algunas ocasiones, a menos que tú estés enfocado o en el desarrollo de un software o a menos que estés trabajando en el código fuente de un programa que tú necesitas para tu trabajo y que necesitas una función específica para hacer una tarea en específico, solo en esa ocasión es que tú vas a usar la terminal y los comandos para crear el archivo la función que tú necesitas para trabajar. De lo contrario, si no lo necesitas, no lo usas. Hay personas que llevan trabajando en GNU Linux desde que salió la primera versión en el entorno gráfico, que eso fue más o menos en el 96, 97 si no estoy mal, y hasta el día de hoy no han utilizado ni una sola vez la terminal en los comandos. Puede que al principio sí lo utilizaran, pero para instalar programas, porque no había de otra forma. Pero hoy en día, con las tiendas y los repositorios que tiene todas las distros de GNU Linux que hay en entorno gráfico en el mercado, no la necesitas, no necesitas la terminal, no necesitas los comandos. Solamente necesitas siéntate a trabajar y listo. Esa es la ventaja que tiene GNU Linux. Tú te prendes el computador y te sientas a trabajar y sale. Entonces, internautas, la verdad es que tú puedes trabajar con GNU Linux en entorno gráfico. Y si han visto las fotos, se pueden dar cuenta de que esto es muy sencillo. Es muy fácil. Eh, no tienes que hacer otras cosas distintas a la que ya estás acostumbrado a hacer. Cierto, algunas cosas cambian. Por ejemplo, las unidades. ¿Cómo reconozco las unidades? No tienes mucho que hacer. Cuando tú pinchas una unidad de USB en tu computadora, automáticamente te pregunta que si quieres abrir el explorador de archivos, digámoslo así. Y cuando tú lo abres de una vez, ahí aparece. Y la reconoces muy fácil porque tiene un triangulito y un guión bajo. Reconoces que esa es una unidad extraíble. Y hasta el nombre de la unidad. Pues si le tienes nombre a la memoria USB, si no lo tienes, pues aparece la marca de la memoria USB y ya. ¿Sí? Y eso sería para tema, esta parte del explorador sería tema para otro podcast. Pero en sí, así resumiendo muy comprimido, eh, existe una jerarquía dentro del sistema operativo Linux que en entorno gráfico es muy fácil de entender. Entonces, vamos a dejarlo para un próximo podcast, esa parte. Lo único que te digo es que los archivos, los programas, los archivos tuyos, no tienes que recorrer todo el disco, solamente te centras en tu carpeta de usuario y listo. No tienes que hacer más cosas. ¿Sí? Y los medios extraíbles, vas a aprender varias cositas, pero principalmente los encuentras en el explorador y es mucho más fácil, no es tan complicado. Bien, internautas, entonces hasta aquí es el podcast de hoy. Espero que el tema les haya despejado todas las dudas que hayan tenido sobre el tema de la terminal y los comandos y que arriesguense. Trabajar en entorno en GNU Linux actualmente es muchísimo más fácil que hace unas décadas atrás. Es tan sencillo que puedes hacer múltiples tareas y ahorrarte una gran cantidad de tiempo. Porque GNU Linux eso es lo que hace. Su sencillez, su simplicidad hace que tu tarea sea fácil y muy rápida. Entonces,
ya no tienes que estar digitando comandos como en 1991, que también existía en esa época MS2, antes de Windows 95. Entonces, en esa época era así. Ahorita no, ahorita todos, tanto GNU Linux como los demás sistemas operativos están en entorno gráfico porque es la forma más fácil y más rápida de poder realizar múltiples tareas sin tener que escribir comandos. Que la pasen bien y espero que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.